Buenos días, sean bienvenidos a mi nueva presentación. Mi nombre es Darjana Tercero, preinterna de la Universidad UNAM Managua, que actualmente se encuentra en el bloque de cirugía en cirugía de varones, y esta presentación es para mi clase de urología. El tema de hoy corresponde a la infección de la vía urinaria en niños, IVU, o también se puede denominar infección del tracto urinario en niños, que también se denomina ITU. La infección de la vía urinaria se define como una entidad clínica inducida por la invasión, colonización y multiplicación microbiana, así también ya sea por virus, por parásito, hongo u otro microorganismo del aparato urinario, que sobrepasa la capacidad de los mecanismos de defensa del huésped. Puede afectar desde el meato ureteral hasta la corteza renal. Se consideran factores de riesgo para presentar ITU, anomalías del tracto urinario, reflujo vesicoureteral dilatado, fimosis en lactantes varones, disfunción del tracto urinario inferior, estreñimiento, además de la instrumentación de la vía urinaria, la vejiga neurógena, la nefrourolitiasis, y así como esto también hay factores de riesgo para la presencia del daño renal permanente. Y entre estos tenemos la presencia de reflujo vesicoureteral de alto grado y infecciones del tracto urinario recurrente. En todos los niños con sospecha de infección urinaria debemos recoger información de los siguientes factores. Entre estos tenemos la disfunción del tracto urinario inferior y o estreñimiento, el diagnóstico prenatal de malformación nefrológica, episodios recurrentes de fiebre de causa desconocida, esto es muy importante, historia sugerente de ITU previa o ITU previa confirmada, el retraso pondoestatural, que esto quiere decir retraso tanto en peso como en estatura, la historia familiar de reflujo vesicoureteral o de enfermedad renal crónica y flujo urinario escaso y o estreñimiento. Cuando tengamos la sospecha de que nuestro paciente tiene infección del tracto urinario, nosotros procedemos a hacer el diagnóstico a través del siguiente esquema. Cuando este tiene factores de riesgo como síndrome febril, síntomas miccionales, síntomas inespecíficos, se determina la técnica recogida de orina adecuada según la urgencia diagnóstica y terapéutica, un examen microscópico en tinción de Gram, también el examen de la tira reactiva de orina, el urocultivo. Si el resultado es negativo después de estas pruebas, la ITU improbable, se reconsidera si hay ITU según la evolución de nuestro paciente. Si el resultado es positivo, hay ITU probable. En nuestra muestra de orina, por punción suprapúbica, por cateterismo vesical o media micción. Se recomienda también recoger muestra indicada, enviar muestra a microbiología y comenzar un tratamiento antibiótico. Si hay media micción, se recomienda enviar muestra a microbiología y comenzar tratamiento antibiótico también. Y asimismo, cuando no hay, se recomienda valorar la necesidad de ingreso hospitalario y realización de otro estudio analítico en sangre y o orina como apoyo a la localización. La fiebre sin foco es la manifestación clínica más frecuente en esta época de la vida y obliga a la realización de un análisis de orina cuando se presenta. Entre los niños los que tienen más de 2 años, la mayoría de los síntomas son referidos al sistema urinario y abdomen, por lo que es más fácil realizar el diagnóstico de sospecha. Entre los signos y síntomas que se pueden presentar en los lactantes y en los niños, tenemos que entre los lactantes, los más frecuentes cuando hay ITU son fiebre, vómitos, letargia e irritabilidad. Y los menos frecuentes son pérdida de apetito y falla de medro, así también como dolor abdominal, ictericia, hematuria y orina maloliente. En el resto de los niños mayores de 3 meses, tenemos que en los preverbales está la fiebre, y los menos frecuentes son el dolor abdominal o en el flanco, los vómitos, la pérdida de apetito, letargia, irritabilidad, hematuria, orina maloliente y fallo de medro. Luego tenemos la verbal, que tenemos en frecuencia de disuria, micción disfuncional, cambio en la continencia, dolor abdominal o en el flanco, fiebre, malestar,
vómito, hematuria maloliente y orina turbia. En la exploración física encontramos diversos hallazgos que nos pueden ayudar a ver si tenemos una ITU presente en los niños y motivar a su sospecha diagnóstica, así como la presión arterial elevada o la talla y el peso bajo. Que la puñopercusión renal sea positiva es un signo sospechoso de pielonefritis aguda. También es posible demostrar dolor o la presencia de masa vesical o renal con la palpación abdominal. También se trata de observar lesiones espinales o apreciar alteraciones en los genitales externos, como la fimosis, balanitis, la vulvovaginitis, la dermatitis de pañal, etc. En nuestro diagnóstico biológico tenemos que en la infancia, a diferencia de lo que ocurre en otros grupos de edad, se considera necesario tener una muestra de orina para confirmar o descartar una sospecha de ITU, especialmente cuando se trata de un cuadro febril. Esta permite el tratamiento y seguimiento correcto de los niños con riesgos de daño renal y evita tratamiento y seguimiento innecesario en el resto de los niños. Por el contrario, cuando existe un foco infeccioso alternativo, claro, no debe obtenerse una muestra de orina, especialmente utilizando un método de recogida con riesgo alto de contaminación. En los análisis de orina, estos tienen utilidad para el diagnóstico de la positividad de los nitritos. Y aquí vemos también el cociente de probabilidad positivo cuando es de 10 a 25. Y de la esterasa leucocitaria, el cociente de probabilidad es positivo cuando es de 5. La presencia combinada de ambos parámetros aumenta mucho la probabilidad de que el urocultivo realizado con dicha orina sea positivo. Y el cociente de probabilidad positivo es cuando es mayor de 20, mientras que su ausencia simultánea reduce mucho esa probabilidad, o sea, el cociente de probabilidad negativo, cuando es de 0 a 20. Esta también presenta actitud recomendada según los hallazgos de la tira reactiva en niños con sospecha clínica de ITU. También debe recordarse que la presencia de nitritos precisa de un número determinado de bacterias fermentadoras, la mayoría de gérmenes gram negativos y un tiempo mínimo de permanencia de la orina en la vejiga de 3 a 4 horas. Y aquí tenemos lo que podemos encontrar en la tira reactiva. Se los dejo ahí para que lo lean. Luego tenemos el examen microscópico del sedimento urinario. La presencia de bacterias en el sedimento, especialmente si se utiliza la tinción de Gram, tiene un cociente de probabilidad positivo cuando es mayor de 10 para el diagnóstico de ITU, mientras que si es mayor de 6 el de la observación de más de 10 leucocitos por campo. La tira reactiva ofrece un peor rendimiento diagnóstico en niños menores de 2 años por la presencia de falsos negativos debido a una mayor dilución de la orina de estos pacientes. Por eso se recomienda realizar preferentemente un examen microscópico de la orina en este grupo de edad. Además, la ausencia de alteraciones no permite descartar la existencia de ITU, por lo que en lactantes con fiebre sin foco de corta evolución menor de 12 horas es aconsejable repetición del estudio urinario tras 24 horas de su primera valoración. En el urocultivo tenemos que esta es la prueba definitiva para el diagnóstico de ITU. Está orientado el tratamiento definitivo según el antibiograma, por lo que se recomienda su realización siempre que sea posible. Este es especialmente necesario en los siguientes pacientes y situaciones: pacientes que todavía no han alcanzado el control de la micción, pacientes con riesgos de enfermedad grave, cuando hay sospecha clínica de pielonefritis aguda y cuando hay discordancia entre la clínica y los hallazgos del análisis de la orina. Para determinar la localización de la infección urinaria, tenemos que la localización de la infección en el niño puede tener implicaciones terapéuticas y pronósticas, ya que solo las infecciones altas conllevan riesgo de daño renal permanente, considerándose la afectación gamma gráfica el patrón de oro para el diagnóstico de pielonefritis aguda, que esta que tenemos acá.
ahí nos dice dónde está la lesión. Y es muy fácil, nos permite una mayor visión del daño. No obstante, aunque los síntomas de la enfermedad general y las alteraciones analíticas son más frecuentes en la pielonefritis aguda, también pueden encontrarse en ausencia de lesiones parenquimatosas, siendo mucho más precisos para descartar afectación renal en caso de no presentarse. Por otro lado, si bien los estudios analíticos nos ayudan al diagnóstico de localización de la ITU, su realización de forma rutinaria no es imprescindible para el manejo y tratamiento de la misma, aunque sí deberían realizarse en caso de ingreso hospitalario y podría valorarse su realización si los pacientes presentan los criterios relativos al ingreso. ¿Cómo sabemos que un paciente presenta los criterios de ingreso hospitalario? Entre tres requisitos tenemos la edad inferior a 3 meses por el riesgo de bacteriemia y sepsis urinaria, la afectación del estado general y o aspecto séptico. Entre esto tenemos los signos de deshidratación, el decaimiento o disminución de la respuesta a estímulos, palidez y piel moteada, etc. Si se preguntan qué es la piel moteada, es esta que tenemos acá en pantalla. La intolerancia a la medicación o a la alimentación oral, las alteraciones electrolíticas de la función renal, las malformaciones del sistema urinario, el reflujo vesículo-ureteral dilatado, la uropatía obstructiva, displasia renal, cuando hay riñón único, antecedentes de inmunodeficiencia primaria o secundaria, sospecha de mal cumplimiento o dificultad para el seguimiento ambulatorio. Además, podríamos considerar el ingreso hospitalario en los niños con infección urinaria febril, si presentan uno o varios de los siguientes factores: fiebre elevada mayor o igual de 38.5 centígrados en niño o niña de 3 a 6 meses de edad, la persistencia de la fiebre tras 48 o 72 horas de tratamiento, factores de riesgo de germen no habitual, la historia familiar de reflujo vesículo-ureteral o ecografía prenatal con dilatación de la vía urinaria en estudio, las infecciones urinarias febriles de repetición, la elevación importante de los reactantes de fase aguda, como el PCR y la procalcitonina. Entre la etiología de la ITU tenemos que el germen más frecuente implicado en la producción de ITU en niños es la Escherichia coli. Esta es responsable de la más del 75% del total de las infecciones y de casi el 90% de las infecciones no complicadas. El resto de los microorganismos son poco frecuentes y ninguno de ellos llega a causar por sí solo el 5% de la ITU. Entre estos últimos destacan enterobacterias como la Klebsiella, la Proteus, la Enterobacter, Pseudomonas aeruginosa y Enterococo. El estafilococo coagulasa negativo puede originar ITU en recién nacidos y el estafilococo saprofíticos en mujeres jóvenes y adolescentes. Las infecciones causadas por gérmenes distintos a Escherichia coli se consideran infecciones atípicas y tienen más riesgo de acompañarse de patología subyacente. Y los virus tienen un escaso papel como causa de infecciones, aunque el adenovirus y el virus BK son causas frecuentes de cuadros de cistitis hemorrágica, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos. Luego tenemos el tratamiento. Cuando vayamos a mandar el tratamiento a este tipo de pacientes, tenemos que plantearnos un objetivo. Y estos objetivos son la erradicación de los gérmenes, el alivio de los síntomas y la prevención o reducción del daño renal. Se va a iniciar o se recomienda que los niños con diagnóstico de presunción de ITU sean empíricamente tratados con antibióticos después de que haya sido obtenida una muestra apropiada para el cultivo. Un tratamiento precoz con antibióticos podría reducir la gravedad de las cicatrices renales a largo plazo. Los niños sin fiebre, con buen estado general y con exámenes de laboratorio equívocos pueden ser observados clínicamente sin tratamiento hasta que se conozca el resultado del urocultivo. Luego tenemos aquí una tabla de los distintos fármacos que podemos enviar.
su posología y su vía de administración y su dosificación. Existe un estudio de alta calidad que demuestra que el tratamiento con cefixima por vía oral es seguro y efectivo en niños mayores de 3 meses de edad. Se elegirá la vía parenteral inicialmente en los niños con afectación del estado general importante, que no toleran la vía oral, o en aquellos que cumplan alguno de los otros criterios de ingreso ya referidos, completándose el tratamiento por esta última vía cuando el estado clínico del paciente lo permita. ¿Cómo saber cuál es la vía de administración? Es la que le acabo de decir. ¿Cómo saber la duración? La duración es recomendada del tratamiento antibiótico para ITU. Cuando son febriles es de 10 a 14 días. En los niños con infección urinaria afebril o de vías bajas son aceptables pautas cortas de tratamiento de 3 a 5 días de duración, y claramente se sigue la observación y el seguimiento de ellos mismos, salvo en episodios recidivantes o en menores de 2 años, donde se recomienda pautas de 7 a 10 días. Se recomienda el seguimiento de los pacientes con la medida de la presión arterial, así como la proteinuria, la albuminuria, la alfa-1 microglobulina y la osmolaridad máxima en la primera orina de la mañana como marcadores de daño renal y o indicadores de su progresión. Dichas determinaciones se realizarán para confirmar un posible daño renal, siendo suficiente en este supuesto la determinación de albuminuria y la osmolaridad urinaria máxima, o durante el seguimiento de una afectación parenquimatosa ya establecida, con la siguiente periodicidad en ese caso: cada 1 o 2 años en caso de afectación leve y cada 6 a 12 meses en los pacientes con afectación grave o bilateral, reservando la determinación de creatinina plasmáticas para estos últimos o para aquellos con alteración de los parámetros básicos en orina. La monitorización ambulatoria de la presión arterial se reservará para los pacientes con alteración de la función renal o ante la sospecha de hipertensión arterial clínica. Por último, tenemos las medidas de prevención. Las medidas que vamos a mandarle a este tipo de pacientes es un adecuado aporte de líquido para conseguir un vacío vesical frecuente, la corrección de los factores favorecedores locales como la mala higiene genitoperineal, la vulvovaginitis, balanitis, sinequia, fimosis, etc. Evitar irritantes locales como la ropa ajustada, los baños de espuma, las cremas, la ropa de nylon, etc. La uroterapia estándar para conseguir un hábito miccional normal con micciones completas pautadas cada 3 a 4 horas. La corrección del estreñimiento o retención de orina en caso de estar presente, y limitar el uso de antibióticos de amplio espectro para otros procesos interrecurrentes o intercurrentes. También tenemos que en la disfunción del tracto urinario inferior se pueden precisar otros tratamientos como anticolinérgico y o técnicas biofeedback, que esta es la que ayuda a controlar el deseo de ir al baño, o otro proceso fisiológico que no podemos hacer por nosotros mismos. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por su atención.